Es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay recibir como oradores invitados a Patricio Cortabarría, presidente de la Asociación Rural del Uruguay; Leonardo García, presidente de la Cámara de Industria del Uruguay; Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay; Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Acompañan al presidente de ADM, doctor Jorge Auchalja, y a los disertantes en la mesa de cabecera, el ministro de Economía, Gabriel Odone, quien será el disertante el próximo 8 de abril, aquí también en el Radisson en ADM; el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; la ministra de Industria, doctora Fernanda Cardona; el ministro de Trabajo, Juan Castillo; el vicepresidente de ADM, contador Roberto Bresso. Acompañan también en mesas principales doctor Sergio Abreu, secretario general de ALADI; Claudio Beró, representante permanente para Mercosur y ALADI; doctor Javier García, senador de la República; contador Enrique Iglesias, presidente de la Fundación Astur; doctor Andrés Ojeda, senador de la República; César Olmedo, embajador de Paraguay; Javier Salido Ortiz, embajador de España; Eugenia Villar, subsecretaria del Ministerio de Industrias; Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Diputados; José Amorín Valle, presidente del Banco de Seguros y también es interino de ANCAP; Gustavo González, director de DGI; Pablo Ferrari, presidente interino de UTE; Alberto Volonté, presidente interino, embajador Alberto Volonté, también el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, ingeniero Diego O'Neill; presidente de COPSA, Juan Scaglione; presidente de CUTSA, Juan Salgado; presidente del Automóvil Club, Jorge Tomasi. Las preguntas por WhatsApp de ADM 098 788 999. 098-788-999. Las mismas serán formuladas por los periodistas y moderadores Alfredo Dante y Miguel Nogueira. Los principales conceptos de este almuerzo serán transmitidos en Inteligencia Empresarial por Alfa FM 96.3 y por Asuntos Públicos. Agradecemos mantener los celulares en silencio. Hacemos ahora un breve corte mientras degustamos el plato de entrada y volvemos en un minuto. Cuando llega la hora de la verdad, cuando algo falla, cuando aparecen los problemas, cuando los que eligieron precio se arrepienten, cuando los que estaban seguros ya no lo están tanto. Es ahí cuando tus decisiones te hacen sentir protagonista. Securitas, la empresa que eligen los que eligen seguridad. Fue un legado de generaciones y hoy es una leyenda. 125 años del champán de América. Acá duerme Fondacab. De familia Pasadore, el origen. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. En Balance, hace más de 20 años acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Porque invertir abre nuevas oportunidades. Invertir es transformar tu mundo. Invertir es crecer, es seguridad y también libertad para elegir la vida que querés. Invertir es fortaleza. Es superar obstáculos. Invertir es confianza, confianza en vos y en lo que va a venir. Invertir es equilibrio. Invertir es ganar, porque al superarte, le ganas al futuro.
Porque invertir es más tiempo para disfrutar de lo que amás y de los que amás. Balance. Es tiempo de invertir. Saben que yo no sentía desde donde estaba sentado. No sé si ustedes escuchan bien, porque yo no escuchaba bien y eso me molestaba un poco. Si me permiten, primero, autoridades nacionales que nos acompañan hoy a todas, bienvenidos. Representantes de países amigos que están acá hoy, bienvenidos. Queridos empresarios, todos amigos de la asociación, es un gusto que los presidentes de las cámaras que nos representan hayan aceptado abrir este almuerzo de trabajo en este año 2025. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, fuerte abrazo y que nos vaya todo bien. Que este 2025, ¿qué particularidad tiene? La primera, que es un nuevo año. La segunda, que es un nuevo gobierno. La tercera es que el mundo también tiene nuevas autoridades y son autoridades diferentes que nos llevan a una incertidumbre, que no sabemos hacia dónde estamos yendo ni a dónde vamos a llegar. A un mundo que está en guerra, no solo en Ucrania y no solo en Palestina, un mundo que está en guerra. En varias regiones del mundo se mata gente todos los días. Y estamos viviendo un país que todavía no ha podido darle batalla a los sucesos que pasan todos los días con matanzas, accidentes, robos. Entonces, no es un escenario fácil. Es un escenario bastante complejo y yo creo que tenemos que tener calma y tenemos que colaborar con las nuevas autoridades en sentido positivo. Me preguntaban en una entrevista el otro día si había izquierda y derecha y yo le dije, es lo mismo. Lo que existen son países y gente que trabaja con un objetivo y si trabaja y busca el objetivo, entonces vamos en buen camino. Yo lo que deseo realmente es escuchar a nuestros representantes empresarios con sus problemas. Y son problemas de verdad, no son problemas de mentira. Y trabajar juntos para que este 2025 sea un muy buen año para todos nosotros. Que sea un año con alegría, con empatía, con buenas ganas y derribar toda esa delincuencia que anda por ahí haciendo daño y destruyendo a un país que es, créanme, tenemos un país hermosísimo. Créanme, venimos con mi señora de visitar Dinamarca, Suecia, ya Italia fui muchas veces, pero hicimos también Italia y España. Y ¿saben qué? No se puede caminar de gente. No se puede caminar de gente. No tienen idea cómo está el mundo hoy, de tantas personas que se escapan de sus lugares para poder vivir en otro lugar. Por ahora, nuestro país viene salvándose de ese derroche de gente que no sabe lo que hacer de la vida. Así que yo deseo a nuestros representados que tengan un buen mensaje y que tengamos un muy buen año. A todos ustedes, felicidades y muchas gracias. En este momento, el doctor Jorge Abuchalja hace entrega a todos los disertantes de una obra de un artista nacional.
Bueno, buen día. Muchas gracias a ADM por la invitación. Hago extensivo todos los saludos a las autoridades que hizo el locutor, así que muchas gracias. Es un orgullo y un placer acompañarlos por segunda vez acá en ADM. De mi parte, por el sector agropecuario, vengo con un mensaje claro, 2 o 3 ideas relevantes para entender qué es lo que le hace cambiar o no la realidad del sector agropecuario, y a ello me aboco. Para una pequeña reseña, Uruguay es un país de 16 millones de hectáreas en producción, somos 18 millones de hectáreas en total, de las cuales un 66% está en ganadería de carne, con vacunos de carne, y bueno, y un 9 en agricultura de secano, un 9 en forestación. Ahí estamos hablando de más del 85% del territorio nacional están explicados bajo estos 3 tipos de producciones. Una cosa importante e interesante del Uruguay es que el Uruguay, por supuesto, que produce para la exportación, pero no sucede esto en el resto del mundo. La producción de alimentos y de fibras muchas veces es primero para el autoabastecimiento, y los países los excedentes los vuelcan al mercado internacional. No es el caso del Uruguay. Nosotros tenemos realmente, en el contexto internacional, somos grandes proveedores de alimentos principalmente, y ahí ven el nivel que ocupamos a nivel internacional como proveedores mundiales de estos productos. Por ende, para nosotros la política exterior y la política de relaciones internacionales y acceso a mercados es realmente muy importante. El mercado de los alimentos es un mercado muy regulado, muy subsidiado, no es lo mismo que el comercio de otros productos, y por ende a nosotros muchas veces se nos va la vida en los acuerdos que podamos llegar a lograr, pero ahora voy a detallar un poco más. El tema quizá más importante, y me siento a veces que aburrimos desde la Asociación Rural, es el tipo de cambio y los costos internos. Para nosotros el tipo de cambio es realmente un factor muy importante en cuanto a la explicación del resultado económico de las empresas. En el primer gráfico me gustaría mostrarles claramente dónde se ven dos bajadas muy importantes, que son el 82 y el 2002. Sabemos exactamente que en esos años mucha gente quedó por el camino, y quiero que vean dónde estamos actualmente, cómo está la gráfica del tipo de cambio real para el Uruguay. Por ende, para nosotros esto es complejo, esto es determinante del resultado económico, y por eso es que insistimos permanentemente con el tema del tipo de cambio y del valor del dólar en nuestro país. El otro gran concepto es el tema de los costos de producción, los costos internos que tenemos. Sabemos bien, por ejemplo, en el tema de combustibles, que somos el gasoil más caro de América, y con respecto a otros países con los que competimos también. Lo mismo para las naftas, y sabemos que mucho de eso está explicado por la carga impositiva que le ponemos a los combustibles. Entonces, estos sobrecostos internos erosionan nuestra capacidad de competir. Cuando vamos a empresas ganaderas, esto para que vean un poco, realmente, lamentablemente hemos hablado mucho de la rentabilidad del sector agropecuario en los últimos meses, y ustedes saben exactamente por qué, pero quiero que vean claramente lo que es una empresa ganadera. Estamos hablando de criadores, estos son gente que produce terneros y los vende al destete y engorda algo de sus vacas. Estamos hablando de una empresa que probablemente tenga más de $3.500 de inversión por hectárea, está ganando en el eje de los $75 por hectárea. Si hacen la cuenta, eso le da menos de un 2%. Estos datos son públicos, los publica permanentemente FUCREA, el Plan Agropecuario, para que vean la baja rentabilidad que tiene este negocio, y que no es nuevo, sino que es así, y no solamente es en Uruguay, sino también en otros países. Ahí vemos, en los últimos 2 años, con la bajada de los precios internacionales de nuestros productos, principalmente de la carne, y con el tipo de cambio bastante planchado que tuvimos en el último tiempo, cómo volvimos a aumentar la cantidad de hectáreas necesarias para completar una canasta básica. Esto lo que hace principalmente es sacar a la gente chica del mercado, al productor de baja escala lo saca del mercado, y bueno, obviamente que la escala termina siendo una de las mejores estrategias para sobrevivir dentro del sector agropecuario. Y esto tiene como consecuencia, y esta gráfica es realmente muy importante, ministro Odone, que quiero mostrársela, el endeudamiento que ha tenido el sector agropecuario en los últimos 2 o 3 años, seguramente explicado por el problema de la sequía del año 22-23, donde se estimaron pérdidas por más de $1.800 millones, y cómo pasamos de un promedio de $2.000 millones de deuda que venía semiestable en los últimos 7-8 años, casi que estamos en $4.000 millones de deuda. Por suerte, por ahora se viene pagando con normalidad. La tasa
digamos, de demora no es alta, pero sí entendemos que esa erosión de los resultados de las empresas termina generando este endeudamiento que hay que ver cómo vamos a hacer para poder ir abatiéndolo. El otro gran tema que tiene el resultado de las empresas ganaderas es el tema de cuánto cobramos por el producto que producimos, y eso está muy atado a los aranceles. Me gustaría que vieran un poco la gráfica de abajo. En el 2024, Estados Unidos empezó a tallar como un mercado muy importante para nuestras carnes, sumado a lo que es el mercado de China, China en rojo, Estados Unidos en azul. China baja de más de un 60% y Estados Unidos aparece como un actor muy importante. Entre los dos sumamos más del 70% de los destinos de nuestras carnes, así que muy concentrados en dos mercados bien distintos, muy importantes los dos, y vamos a ver un poco el tema de aranceles. Si vemos, en China entramos con un 12% de arancel, a su vez es un mercado muy importante para nuestra carne con hueso, pero en Estados Unidos tenemos un cupo de 20.000 toneladas, luego de fuera de cupo pagamos un arancel del 26%. Y estamos viendo la cantidad de dinero que está pagando Uruguay de aranceles. Por supuesto, 2021-2022 se pagó más porque había mayor precio de la tonelada exportada, pero estamos viendo que superamos los 250 millones de dólares de aranceles. El año pasado acá en ADM presentábamos que la UDELAR, 165.000 estudiantes de terciarios nos cuestan 520 millones de dólares por año. Solo la carne está pagando prácticamente la mitad de lo que nos cuesta la UDELAR a los uruguayos. Acá vemos lo que les decía de Estados Unidos, cómo estamos entrando. Un 35% está entrando dentro del cupo, pero un 51% está entrando por fuera del cupo. Y eso es el que está pagando esos aranceles de más del 20% que les hablaba. En total, Estados Unidos, con más de 47 millones de dólares que pagamos de aranceles para la carne. Unión Europea tiene diferentes cuotas, la cuota Hilton, la cuota 481, que tienen diferentes aranceles, pero en el fondo terminamos pagando 43 millones también de aranceles. Sumado a China, que son 122 millones, en estos tres mercados estamos gastando 200 millones de dólares de aranceles por año. Por lo tanto, el mensaje acá es claro, tenemos que ver bien cómo nos relacionamos con el mundo. Como decía recién el presidente Abulchaja, el mundo cambió. Hoy Estados Unidos está con una estrategia distinta a la que tuvo en años anteriores. Tenemos que ver cómo nos posicionamos para poder atender esos mercados y poder llegar con la menor carga de aranceles posibles para lograr mejor precio para nuestros productos. Es ahí donde va a estar seguramente una de las claves del crecimiento económico que pueda tener nuestro país a través del sector agropecuario. El otro tema interesante, que esto pasó en los últimos años, no fue solamente el tema de los acuerdos bilaterales de negociación, sino que se buscó según diferentes mercados diferentes productos. Y ahí lo vemos claramente, entramos a Japón con lenguas, entramos a Israel con carne bovina y ovina con hueso, y entramos a China con los mondongos o los estómagos. Cada uno de esos productos le generó entre 20, 4 y 40 millones de dólares a la cadena. Hay que acordarse que cuando un novillo, una vaca entra a una faena, se salen 60 productos y que cada producto hay que buscarle su destino y su mejor precio. Por lo tanto, este tipo de acuerdos, concepto de mercado-producto, es realmente muy importante y creo que tenemos que ser bien eficientes en trabajar también en ello. La buena noticia es que la producción de carne bovina tiene mucho para crecer. Ahí vemos las gráficas de cómo viene evolucionando en los últimos años. La tasa de extracción es lo que usamos nosotros para saber cuánto ganado sale anualmente a faena con respecto al stock que tiene el sector en el campo. Y bueno, viene en un ascenso, viene en un franco crecimiento y entendemos que hay bastante para crecer. ¿Por qué? Porque hoy tenemos alternativas tecnológicas, principalmente el uso de los granos, para poder alimentar esos novillos o esas vaquillonas y poder generar carne de altísima calidad. Si ven en la primera gráfica, la gráfica roja, la línea roja y la línea verde, es los animales de mayor edad que se viene cayendo y aumentando los animales jóvenes a faena. Eso lo que hace es aumentar la eficiencia del rodeo, es una mayor rotación de activos y es una menor carga ambiental para el rodeo vacuno, porque los animales están menos tiempo en el campo y se aumenta la intensidad de producción. En la gráfica de la derecha ven cuántos de esos animales están saliendo hoy de corrales de engorde, que no es lo mismo que feedlot. En Uruguay usamos corrales de engorde para los últimos 100 días. Es una práctica que permite aumentar la producción, darle terneza a la carne, darle una terminación que a pasto a veces nos lleva bastante más tiempo y a su vez permite regular la salida de los establecimientos a lo largo del año de una manera menos dependiente del clima y más segura.
Lo que vemos es que viene en aumento, pero estamos hablando que todavía estamos entre un 14 y un 20% de animales que salen bajo esa égida. Esto puede aumentar y eso puede ser crecimiento económico para el país, mayor producción de carne, mayor divisas para todo el sector, para el sector agropecuario y todo el Uruguay entero. El otro día escuchábamos al ministro Frati, parte de la estrategia de crecimiento del ministro viene por apoyar y dar un apoyo, digamos, de extensión, o sea, llevarle a productores del norte del país que están tecnológicamente más atrasados las herramientas para que puedan mejorar sus indicadores. Estamos de acuerdo, es una buena práctica, entendemos que hay que trabajar en ese sentido. Acá simplemente una gráfica que muestra algunas alternativas tecnológicas de muy bajo costo y de alto impacto, pero por decirles una, el diagnóstico de gestación solamente lo hace un 16% de los productores ganaderos, es decir, que más de un 80% no saben si cuando terminó la estación de cría preñó o no preñó la vaca. O sea que por acá vemos que hay una manera de por lo menos ayudar a los productores que están más atrasados y en definitiva poder subirlos al tren de la producción más intensiva. Esto no solamente va a tener un beneficio desde el punto de vista económico para esos productores, sino que va a tener una medida de impacto ambiental porque en definitiva cuanto más intensivo se vuelve el sistema, menor la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera por unidad de producto. En definitiva, tenemos algunas fortalezas, tenemos un sistema de producción de carne que tiene mucho bienestar animal, cada vacuno en Uruguay tiene 2 canchas de fútbol para pastar, tenemos un tema de trazabilidad que utilizado para la inocuidad alimenticia es muy bueno, tiene grandes fortalezas para poder dar esa seguridad de la inocuidad. Es un país que no tuvo que deforestar para poder producir, por lo tanto nos vuelve más fuertes con respecto a ciertas prácticas digamos, de tipo comerciales ambientales, como ha sido la Unión Europea, la 1115, que está prohibiendo la entrada de productos de 8 cadenas de producción que vengan desde la deforestación. Y bueno, y es una producción de carne muy cerca de la neutralidad de carbono, lo cual lo hace también muy interesantes. ¿Cuál es la oportunidad? Poder valorizar eso, poder hacerlo llegar a los mejores mercados, venderlo a mejor precio y hacerlo valorar por yo creo que un mundo que va hacia ese lado, y creo que Uruguay tiene una gran fortaleza en ese sentido. La debilidad estamos viendo en Uruguay, tuvimos en este último periodo que ir al Parlamento más de una vez por 2 diferentes acciones. Una fue una ley de campo natural que entendíamos que en su alma era muy noble, que era la de proteger el campo natural, pero en su implementación iba a ser muy difícil, iba a ser muy restrictiva para los productores rurales. No salió en la gestión anterior, ya escuchamos hablar de que va a volver a ser presentada, pero tenemos que tener mucho cuidado en no querer ser tan ambientalistas que terminamos restringiendo en definitiva el crecimiento del país. Lo mismo para el uso del monte nativo, también tenemos que tener cuidado. Y bueno, las amenazas son algunos compromisos ya asumidos desde el punto de vista ambiental, lo que se llama la NDC, que son las contribuciones del país que se presentan en el Acuerdo de París, en las Naciones Unidas, donde hay ciertos objetivos ambientales difíciles de llegar y que tenemos que ver cómo vamos a hacer. Y bueno, en definitiva, otra vez lo mismo con el tema, tener cuidado hasta dónde queremos llevar lo ambiental. Para resumir, bien cortito, cuidar el tipo de cambio, los costos de producción, buscar esos acuerdos comerciales que permitan valorizar nuestros productos y no limitarse con políticas ambientales que posterguen el crecimiento del país. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Agradezco a ADM esta invitación. He estado tantas veces sentado en las mesas que estar de este lado me llena de orgullo. Agradecer a las autoridades nacionales que hoy nos acompañan y el resto de legisladores que ya he visto a varios que están acompañándonos también. Nos invitaron a hablar sobre las expectativas que tenía la Cámara de Industria con respecto al nuevo gobierno. Entonces, lo que decidimos de la Cámara de Industria era empezar esta presentación contando o dando nuestra reflexión sobre cuál es nuestra expectativa. Es decir, vamos a arrancar por el final. Tenemos una expectativa positiva. ¿Por qué podemos afirmar que la expectativa es positiva? Porque estamos siendo escuchados y hoy vemos el panel y reafirma lo que nosotros decimos, ¿no? Para el sector privado, ser escuchado por el sistema político es muy importante, pues somos los que estamos en el día a día en la actividad privada y somos los que podemos transmitir qué es lo que está sucediendo en nuestro ámbito de desarrollo. Y antes de asumir el actual gobierno, tanto a nivel de la Cámara de Industria como con la Confederación,
hemos tenido reuniones desde el presidente y todo su equipo de presidencia hasta el Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía, y de muchas de esas reuniones salieron trabajos en común que vamos a llevar adelante. Así que desde ese punto de vista vemos como algo muy positivo. Y el otro tema por el cual decimos que nuestras expectativas son positivas es porque partimos del mismo diagnóstico. Desde el equipo de gobierno están viendo lo mismo que la Cámara de Industria y el resto de los empresarios vienen sosteniendo hace tiempo. Uruguay tiene un problema de crecimiento, que no es de ahora, ¿sí? Viene de hace mucho tiempo. Y tenemos un problema de competitividad. Hemos logrado instalar el tema que Uruguay tiene un problema de competitividad que es común a toda la actividad empresarial del Uruguay. Esta es una pequeña gráfica que muestra el crecimiento del PBI del Uruguay en los últimos 10 años. Si uno anualiza la tasa, en los últimos 10 años tuvimos un crecimiento del 1.4. Con este tipo de crecimiento es muy difícil pensar que el Uruguay tenga un desarrollo o tenga el desarrollo que nosotros pretendemos. Si vamos al sector industrial, vemos algo muy similar con los puestos de trabajo, ¿no? El sector industrial venía con una caída casi permanente de la cantidad de empleados que participaban en nuestro sector hasta después de la pandemia. Ahí logramos frenar esa caída, pero no vemos un crecimiento de empleos en el sector. Y si analizamos la producción industrial, vemos una situación muy similar. Vemos una caída muy fuerte en la pandemia, de ahí hubo un rebote de nuestra actividad, hasta llegar ahí a un pico en el 2022, y ahora vemos que en los últimos años la actividad industrial vuelve a tener caídas leves, pero caídas al fin. ¿Qué es lo que nosotros sostenemos? Que no existe un país desarrollado en el mundo que no tenga una industria desarrollada. Y cuando hablamos de desarrollo no solamente económico, hablamos de desarrollo social y también ambiental. No existe un país que se desarrolle sin una industria fuerte. ¿Qué necesita la industria nacional y el país para crecer? Bueno, como hablaba al principio, está instalado el tema del problema de competitividad del Uruguay. Y tenemos que hablar del problema de competitividad y no solamente caer en un atraso cambiario, que es real y como recién también fue mencionado, es una preocupación de la industria, pero el tipo de cambio no es solamente lo que afecta a la competitividad del Uruguay. Y el otro gran problema es la productividad. De este escenario no creemos que podamos salir si no hay un fuerte aumento de la inversión tanto pública como inversión privada. Durante mucho tiempo el Uruguay tenía como activo la estabilidad política y económica, y eso era suficiente para atraer inversiones. Creemos que en este momento no alcanza solamente con eso. Para poder seguir trayendo inversiones y que los empresarios que ya están instalados en el país inviertan, necesitan mucho más que esta estabilidad y desarrollo económico que vienen teniendo, o estabilidad económica que tiene el Uruguay, para seguir confiando en el país y seguir invirtiendo. ¿Qué podemos hacer? La Cámara de Industria tiene un plan de acción para el desarrollo industrial del Uruguay que fue presentado el año pasado. El Día de la Industria, el expresidente Fernando Pache hizo una presentación muy importante sobre el tema y de ahí extrajimos algunos temas que consideramos que son relevantes comunicar hoy. Primero, perfeccionamiento de la regla fiscal, reducir el gasto público sobre el PBI, bajar los costos de los servicios públicos y mejorar la eficiencia de las funciones estatales. Creemos que muchos de estos temas son comunes, por lo menos es lo que venimos escuchando de las autoridades del Ministerio de Economía. Entonces ya ahí encontramos varias
varias cosas en común que creemos que podemos trabajar en conjunto. Y en definitiva, muchas de estas cosas explican el porqué del atraso cambiario. A nivel microeconómico, un país no puede crecer sin inversión, está más que claro. Por eso creemos mucho en el instrumento de la COMAP, en mejorar algunos de estos parámetros y acortar los plazos. Un empresario que desea invertir no puede estar esperando, como hoy, 2 o 3 años para que un proyecto presentado en la COMAP sea aprobado. Tenemos que tener cambios impositivos, eliminando algunas distorsiones o simplificando los sistemas y mejorando también los incentivos para poder invertir. La industria de lo que produce, el 50% tiene como destino la exportación. Entonces nos parece muy importante la reducción de los costos portuarios, tanto para la importación de materias primas para ser transformada como para nuestras exportaciones. Los costos portuarios inciden seriamente en la competitividad de nuestra producción. Otro punto importante a nivel microeconómico es el fomento de las MIPES. Tiene que haber cambios de umbrales, mejorar los accesos a compras públicas y reconocimiento en los consejos de salario. También un expresidente siempre decía, un expresidente de la Cámara de Industria, que no se puede tratar igual a los que no son iguales. Y eso es lo que no sucede con las micro y pequeñas empresas en el Uruguay. Otro tema que nos parece muy importante para el desarrollo industrial es el tema de las regulaciones. Tenemos que mejorar el sistema regulatorio del Uruguay y también tenderlo a simplificar. Uno de los ejemplos más claros del cual habla casi toda la industria, principalmente el sector de alimentos, medicamentos, cosmética, perfumería, son los trámites que tenemos que llevar adelante dentro del Ministerio de Salud Pública por la demora que tienen los mismos y por los costos y el tiempo de duración de esos trámites, de esas habilitaciones. Si uno los compara con el resto de la región, ve que hay asimetrías importantes y afectan en forma significativa el costo de estos productos. No solo hay que esforzarse en captar inversiones, muchas veces vemos mucha preocupación en el sistema político en atraer inversiones nuevas, pero sí descuidamos las inversiones que ya están instaladas en el país. Un empresario hace poco del sector automotriz me decía: el Uruguay fue muy exitoso atrayendo inversiones, pero no lo fue tanto para mantenerlas en el Uruguay. Un tema muy significativo en el sector industrial y también en comercio es combatir el contrabando, y eso impacta también en la recaudación del Estado. En la época de pandemia, para poder dimensionar cómo afecta el contrabando a la industria nacional, en plena pandemia con los puentes cortados, había industria nacional que crecía en sus ventas entre un 30 y un 40% en la zona del litoral. Cuando se liberaron los puentes, esta situación cambió y volvimos a números anteriores. Y hoy esta misma situación está pasando en la frontera con Brasil. Y ojo, acá quiero ser muy claro en esto. Nosotros no estamos haciendo hincapié en la persona que vive en frontera, que va a hacer sus compras del otro lado del país, ¿no? Estamos hablando de grupos organizados que traen mercadería en grandes cantidades, evadiendo todo el sistema impositivo y regulatorio que tiene el Uruguay para luego ser distribuido en todo el país y afectando muy fuertemente a la industria nacional y obviamente al comercio legalmente establecido. A nivel de capacidades, para poder crecer necesitamos tanto inversión como fomentar la capacitación de nuestra gente. Creemos que las recomendaciones que podemos hacer es mantener la asignación presupuestal para la formación profesional, mejorar los incentivos fiscales que existen para la capacitación, mejorar los resultados de educación y mejorar las capacidades de innovación y comercialización. A nivel laboral, estamos sosteniendo que el Uruguay tiene un grave problema tanto
de competitividad como de productividad. En este sentido y con esta realidad, nos parece imprudente pensar en reducir la carga horaria semanal. Esto provocaría un impacto negativo tanto en la competitividad como en el empleo, una caída de la inversión, un aumento de precios, generaría un alza en la inflación e incremento del formalismo. Por otro lado, creo que tanto empresarios como sindicatos tenemos que cambiar el paradigma de cómo nos relacionamos. Y esto es una tarea tanto del sector empresarial como del sector sindical. No podemos seguir trabajando en una conflictividad casi permanente. Tenemos que tener negociaciones, como está acostumbrado el Uruguay en toda su historia, pero bajar el nivel de conflictividad, porque la conflictividad genera un desgaste en esa relación entre el trabajador y el empresario que no ayuda a que el Uruguay pueda crecer. Dentro de lo que es Consejo de Salario, también creemos que tenemos que contemplar la diversidad entre lo que es una pyme o empresas del interior y grandes empresas. Acortar los tiempos de negociación nos parece esencial. No podemos estar cada 1 año y medio, 6 meses negociando con incertidumbre sin saber qué va a pasar. Todos sabemos que la incertidumbre genera que el empresario no invierta y se frene porque no tiene seguro o no sabe cómo va a llevarse adelante esa negociación y cuál va a ser su costo salarial. Otro tema que nos parece muy importante a nivel laboral es que tenemos que trabajar en abatir el ausentismo laboral. También me sucedió hace muy poco hablar con un empresario, el director de una multinacional, que me comentaba los números de ausentismo que tenía la empresa radicada en el Uruguay y cómo este guarismo era muy superior al resto de las empresas similares instaladas en la región. Y acá cuando hablamos de ausentismo, hablamos de 2 tipos de ausentismo, ¿no? El ausentismo del trabajador que falta y del trabajador que está certificado. Esto produce problemas serios en lo que es la productividad y la competitividad. A nivel medio ambiente, la Cámara de Industria tiene 2 grandes programas vinculados al cuidado del medio ambiente. Uno es el sitio de disposición final de residuos peligrosos y el otro es el Plan Vale, que es el plan que va a entrar en marcha seguramente este año. Ambos proyectos, desde el punto de vista del sector privado, son los más grandes que existen en el país y creemos que es esencial que estos programas sean trabajados en forma conjunta con el Ministerio de Ambiente, como viene siendo hasta ahora. Y para cerrar, quiero empezar a hablar del rol social de la actividad empresarial y de la industria y los desafíos por delante. Todos los empresarios que vivimos en este país lo cuidamos mucho y estamos muy preocupados por los problemas sociales que el mismo tiene. ¿Y por qué? Porque queremos cada vez un país mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. El otro día venía hablando con Lestido el día de la asunción del presidente Orsi el 1 de marzo y me empezó a comentar algunos programas o proyectos liderados por empresarios y financiados por empresarios con una mirada puramente social. Entonces, lo que quiero dejar acá, este mensaje, es que existen muchos programas sociales que llevan adelante empresarios y creo que el gran desafío que tenemos es una mayor promoción de este tipo de programas, una mayor coordinación y mayor difusión para poder tener un mayor alcance en estos programas. Y también que el gobierno nos tenga en cuenta a la hora de elaborar políticas sociales, porque el sector privado está muy comprometido con esta causa. El sector industrial también contribuye a la calidad de vida de la población y también al desarrollo social, ya que genera empleo de calidad, contrata a personas con capacidades diversas, capacita trabajo en la empresa, promueve la innovación, descentraliza y apoya a las comunidades locales.
Consideramos que a la hora de desarrollar política de desarrollo productivo, tenemos que también tener una mirada focalizada en lo que son emprendedores y dueños de micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque estos tienen bajos ingresos, no cuentan con beneficios de protección social y existe mucha formalidad. Deberíamos generar condiciones para que estos emprendedores o microempresas sean las empresas medianas y grandes del futuro del Uruguay. Al adoptar estas estrategias, el sector industrial podrá contribuir todavía más a la construcción de una sociedad justa, equitativa y próspera en el Uruguay. Muchas gracias. Agradecemos a Leonardo García, presidente de la Cámara de Industria. Ahora invitamos al presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, a brindar su disertación. Señor secretario de la Presidencia, señor ministro de Economía, señora ministra de Industria, Energía y Minería, señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, queridos presidentes de cámaras empresariales, querido Jorge, estimados empresarios, amigos que hoy nos acompañan hoy. Quiero agradecerle en forma muy especial al Gobierno por compartir la mesa que estamos hoy. Realmente, esto muestra claramente lo que es el Uruguay. Agradecerles a ustedes porque nos están acompañando. Es un honor para mí dirigirme ante ustedes en este almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, un espacio que refleja la unión y el compromiso empresarial uruguayo. Hoy nos convoca un tema de vital importancia, nuestras expectativas como cámaras empresariales ante un nuevo gobierno. Sabemos que en este capítulo que comienza de la vida política del país, debemos, como sector empresarial, reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo económico y el bienestar de todos los uruguayos, tal como lo hemos hecho siempre. Antes de responder a la consigna que se nos planteó, los invito a que hagamos un ejercicio. Piensen en un niño o una niña que hoy tiene 5 años. No importa si es su hijo, su nieta o es el hijo de un colaborador de su empresa. En 2040, ese niño será un adulto de 20 años que vivirá en un país que hoy todos nosotros estamos diseñando. Y aquí va la pregunta clave. ¿Estamos construyendo un Uruguay donde ese joven quiera quedarse, crecer y prosperar? Las expectativas que tenemos como empresarios sobre el próximo gobierno no son solo alcanzar determinadas tasas de crecimiento a nivel sectorial o a nivel agregado de toda la economía. Son, en el fondo, preguntas, respuestas y acciones concretas sobre el futuro que queremos. Hace un año, en este mismo escenario, lanzamos el Pacto por la Patria, un compromiso con el futuro de un Uruguay más próspero y productivo. Este documento fue entregado a todos los partidos políticos, refleja nuestra visión integral del progreso en lo económico, social, cultural y ambiental. Hoy más que nunca, el Pacto por la Patria sigue siendo nuestro norte, el marco dentro del cual entendemos que se deben orientar las políticas públicas. En este sentido, hemos identificado desafíos estructurales que requieren la atención urgente si aspiramos a avanzar de manera real y sostenible hacia ese futuro próspero. La seguridad es uno de ellos. No podemos permitir que el crimen organizado siga ganando terreno, afectando la inversión, el empleo y la calidad de vida de todos nosotros. Los empresarios debemos redoblar esfuerzos en nuestro rol por contribuir en la reinserción de quienes han estado privados de la libertad. Dar segundas oportunidades no es solo un acto de justicia social, sino también una forma inteligente de romper el círculo de la marginalidad
y construir un país con más oportunidades para todos. El otro tema urgente es la educación. Hoy las empresas buscan talento y no lo encuentran, no porque no exista, sino porque hay una brecha entre lo que se enseña y lo que se necesita. Necesitamos sumar esfuerzos con organismos como INEFOP, la UTEC, UTU, universidades, el Ministerio de Trabajo y otros organismos para que los trabajadores evolucionen junto a la tecnología y los procesos que el mundo desafía hoy. Pero hay un tema más urgente aún, y me refiero al desempleo juvenil. En nuestro país los jóvenes tienen más dificultades para acceder al mercado laboral que los adultos. No podemos seguir dejando el talento en pausa por falta de experiencia o porque la educación no dialoga con el mercado laboral. Esto trae consecuencias muy negativas, como la escasez de mano de obra calificada, falta de formación y experiencia en la calidad de los servicios ofrecidos y baja productividad. Necesitamos que la formación y el trabajo hablen el mismo idioma, que las empresas y las instituciones educativas trabajen juntas para ofrecer experiencias reales, herramientas concretas y una formación que impulse carrera, no solo diplomas. Simplificar pasantías y apostar a la formación dual es muy importante, porque cada joven que se queda fuera es una oportunidad que el país pierde. El sector comercio y los servicios es uno de los principales empleadores del país, con miles de trabajadores y trabajadoras en todo el territorio nacional, desempeñando roles en tiendas, comercios minoristas, mayoristas, almacenes, supermercados, farmacias, peluquerías, shopping, servicios profesionales, financieros, entre otros. Contribuimos con el 69% del valor agregado global de la economía en el periodo 2023, en lo que refleja nuestra contribución con el crecimiento del país. Estos números ponen de manifiesto la relevancia de nuestro sector, que al igual que otros enfrenta retos cruciales en los próximos años. Entendemos que si el país avanza, todos ganamos. Y si estamos comprometidos a ser parte activa, sí estamos comprometidos a ser parte activa de esta construcción. Coincidimos con lo expresado por el señor Ministro de Economía con respecto a la importancia de la estabilidad macroeconómica, la cual es fundamental para la previsibilidad que tanto necesitamos, así como la mejora de la competitividad, un factor clave para el crecimiento de nuestras empresas y la generación de empleo. Además, valoramos el compromiso con los jóvenes, una inversión directa en el futuro del país. Sin embargo, entendemos que existen desafíos macroeconómicos y laborales que impactan tanto a las empresas como a los trabajadores y que, según nuestra perspectiva, requieren atención urgente para seguir avanzando. El nuevo gobierno ha decidido convocar un diálogo social para abordar una posible reforma de la seguridad social. A menos de un mes de asumir las nuevas autoridades, esta iniciativa ya está tomando forma. Como sector empresarial, entendemos y compartimos plenamente que el diálogo social es una herramienta más poderosa para avanzar. Queremos a través de este diálogo generar confianza, escuchar y ser escuchados, porque creemos que solo a través de un intercambio genuino y respetuoso podemos construir un futuro más próspero para todos. Ahora bien, en esto queremos ser bien claros. Si nos invitan, estamos dispuestos a sentarnos a la mesa y trabajar codo a codo. Pero como republicanos entendemos que hay temas que ya fueron laudados por la voluntad soberana del pueblo uruguayo en las urnas. Es imperioso respetar ese mandato. El país no avanza mirando hacia el pasado. Hoy más que nunca necesitamos mirar hacia el futuro con determinación. Otro tema cuyo tratamiento viene promoviendo parte del movimiento sindical y que será uno de los temas del nuevo gobierno en el ámbito del trabajo, es el análisis de la reducción de la jornada laboral. Estamos dispuestos a tratar este tema de inmediato. Creemos que es fundamental que no se postergue, que no se pierda más tiempo en discusiones que no llevan a ningún puerto. La reducción de la jornada laboral requiere un análisis serio y responsable, al cual no nos oponemos, pero entendemos que debe ir de la mano con la mejora de la productividad de las empresas y los sectores de actividad.
¿Cómo se puede trabajar 8 horas menos en la semana manteniendo el mismo salario sin afectar la rentabilidad de las empresas? Si la jornada laboral se reduce de 48 a 40 horas semanales, manteniendo los salarios, las empresas se enfrentarán a un aumento de costos. Algunas podrán trasladarlo a los precios, afectando el poder de compra de los consumidores. Muchas, sin esa posibilidad, verán comprometida su sustentabilidad y podrían volcarse a la informalidad. Otras, al no poder absorber el impacto, reducirán contrataciones, generando el efecto contrario al buscado, más desempleo. Creemos que si se quiere analizar la reducción de la jornada laboral, un factor crucial en este proceso es un activo intangible pero clave, y me refiero a la confianza que debe existir entre empleadores y trabajadores, especialmente en cuanto a la información que se analiza, los indicadores que se definen y las estrategias posteriores. Me pregunto, ¿es necesario que todo aumento de productividad implique un alza salarial? ¿Debe realizarse ajustes a la baja en los momentos de dificultad? Son preguntas que exigen un debate serio y responsable, pero estamos dispuestos a hablarlo ahora. Tenemos en el horizonte próximo una nueva ronda de negociación colectiva que se iniciará a mitad de año. Estamos expectantes por las definiciones que el Poder Ejecutivo tomará para la elaboración de los lineamientos que servirán como una guía para esta instancia. Aún quedan aspectos para ajustar en la Ley de Negociación Colectiva, en línea con lo recomendado por el artículo 4 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Uno de los puntos clave es delimitar con mayor precisión el alcance de la negociación tripartita, concentrándola exclusivamente en la fijación de salarios mínimos y categorías laborales. Hoy, sin embargo, se incluyen temas que van más allá de su competencia, como los sobrelaudos y otras condiciones de trabajo, que lo restringe la capacidad de las empresas para acordar libremente con sus trabajadores. Es fundamental restablecer ese equilibrio, que la negociación tripartita se limite a establecer los mínimos y que las empresas, junto con sus equipos, definan de manera bipartita los aumentos, beneficios y condiciones laborales. Esto no es una sola cuestión de orden, sino de libertad y de respeto por la verdadera esencia del diálogo social. Existen algunos aspectos que aspiramos que sean tratados en el marco de la negociación colectiva. ¿Es justo que todas las empresas enfrenten las mismas condiciones salariales sin considerar su tamaño o ubicación? Entendemos que no, y que es necesario ajustar estas políticas salariales de manera más equitativa, tomando en cuenta estas diferencias. Debemos tener en cuenta la diversidad de las empresas, especialmente las micro y pequeñas, que operan con recursos limitados y requieren un trato más flexible. La situación no es la misma en la zona metropolitana que en el interior del país, y dentro de este existen diferencias regionales muy marcadas. Las MIPYMES son el corazón del comercio y los servicios, pero enfrenta barreras que frenan su crecimiento y ponen en jaque su supervivencia. En Uruguay, la mitad de las pequeñas empresas desaparecen solo en 3 años, mientras que en los países de la OCDE logran funcionar el doble de tiempo. Este es nuestro desafío, crear condiciones para que las empresas no solo nazcan, sino que crezcan y prosperen, porque cuando una MIPYME se mantiene, genera empleo, dinamiza la economía y fortalece al país. Respaldamos la visión del señor Ministro de Economía, que ha señalado la necesidad de encontrar soluciones para avanzar en la desindexación de ciertos salarios. En este contexto, consideramos que desvincular los salarios de la inflación o de otros índices económicos que ajustan automáticamente los sueldos debe ir de la mano de un control efectivo de la inflación, buscando mantenerla dentro del rango meta. El mundo, con crecientes barreras proteccionistas, nuestra economía pequeña y abierta enfrenta grandes desafíos. La incertidumbre regional y las diferencias sobre el futuro del Mercosur suman complejidad. Frente a esto, debemos explorar todas las opciones para avanzar hacia una mayor apertura global, priorizando acuerdos concretos y específicos. Por ejemplo, a nivel de productos, habilitaciones fitosanitarias, como los alcanzados por el sector cárnico con China, Japón e Israel, que han demostrado ser efectivos. El acuerdo Mercosur-Unión Europea sigue siendo una oportunidad fundamental, no solo para acceder a nuevos mercados,
sino también para revitalizar el bloque y consolidar nuestra posición en el mundo de constante transformación. La apertura global, además de fomentar el comercio, impulsa la inversión, la innovación y el desarrollo sostenible. Vemos con muy buenos ojos la postura del señor ministro Done sobre la necesidad de acelerar las tasas de crecimiento del país. En este sentido, entendemos que el sector privado jugará un papel clave en la construcción de agendas de crecimiento, no solo en lo que respecta a las corrientes comerciales, sino también en inversiones. Es crucial fortalecer la coordinación entre las instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay 21 y las cámaras empresariales, para fomentar la apertura global, mejorar el intercambio y facilitar las exportaciones e importaciones, reduciendo costos y barreras. La competitividad es uno de los temas clave que esperamos se aborde con urgencia. A lo largo del tiempo hemos arrastrado un problema estructural que sigue afectando a nuestras empresas, dificultando su capacidad de crecer y mantenerse en el mercado. Para mejorar el desempeño de las empresas y fortalecer nuestra economía, necesitamos un comercio interno ágil y competitivo. Ese requiere de un cambio profundo, simplificar regulaciones, eliminar costos innecesarios y modernizar los controles. Con esto queremos ser bien claros, que no se nos malinterprete nuestra postura. No pedimos menos controles, sino controles más inteligentes, que castiguen a quienes incumplen sin frenar a quienes producen y generan empleo. La digitalización y la reducción de trámites son esenciales para liberar a las empresas de cargas burocráticas que solo aumentan los costos. Al mismo tiempo, combatir el contrabando y la informalidad es esencial para proteger a las empresas. La competencia desleal y el mercado informal desafían a los empresarios que a menudo carecen de herramientas para defenderse. Desde la Cámara trabajamos estrechamente con la Dirección Nacional de Aduanas, convencido de que es fundamental reforzar los controles en el paso de fronteras para frenar el ingreso de mercadería ilegal. Pero no basta con mirar a las fronteras. Es clave intensificar fiscalización dentro del propio mercado, abarcando no solo los comercios, sino también todos los puntos de venta, tanto físicos como digitales. Si miramos el comercio interno, hay un nuevo jugador que ha ingresado para modificar el escenario local. Y me refiero al efecto Temu. Este fenómeno está revolucionando el comercio electrónico internacional y Uruguay no es la excepción. En 2024 las compras online desde el exterior se dispararon con un crecimiento promedio mensual interanual del 110%. Vestimenta, juguetes, calzados, artículos electrónicos y de decoración del hogar son los favoritos por los consumidores. Pero el verdadero golpe lo reciben los comercios locales que enfrentan una competencia desigual. Para entender la magnitud del impacto en el comercio, basta con mirar los números. En febrero de este año se registraron más de 160.000 ingresos con un movimiento de 15 millones de dólares. Si proyectamos esto a un año, estamos hablando de 180 millones de dólares que no se gastaron en el comercio local, afectando directamente a los negocios, el empleo y la economía en su conjunto. Es un desafío que no podemos ignorar y que requiere medidas concretas para equilibrar la competencia y fortalecer el mercado interno. ¿Cómo competir con productos que ingresan al país sin pagar tributos, aranceles o costos de despacho? La situación es compleja para los comercios formales que no solo ven reducidas sus ventas, sino que también los puestos de trabajo. Desde la Cámara de Comercio y Servicios entendemos que es vital un ajuste en las reglas de juego. Necesitamos más controles, más claridad sobre qué productos pueden ingresar bajo estos regímenes. Queremos ser muy claros acá. La defensa del comerciante local no es en contra del consumidor, sino en pro de un mercado más justo, donde todos podamos competir en iguales condiciones. La lista de expectativas de nuestro sector podría seguir, pero creo que todas se pueden sintetizar en un solo concepto: la necesidad de buscar acuerdos. Es muy importante para nosotros la necesidad de buscar acuerdos. Diagnósticos ya tenemos de sobra. Es hora de construir soluciones. No venimos a poner trabas ni a quedarnos en la queja.
Venimos a sumar, a buscar consensos, a trabajar con responsabilidad para que el país crezca y prospere. Uruguay tiene un enorme potencial y depende de nosotros aprovecharlos. El momento es ahora y cuenten con la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Muchísimas gracias. Agradecemos al presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido. Y ahora es el turno del presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal. ¿Se podrán bajar las luces esas? No, esas. Ok, bien. Bueno, vamos a hacerlo así. Señor secretario de la Presidencia, señores ministros, señora ministra, autoridades de ADM, empresarios, colegas, amigos de la prensa, muy buenos días. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a ADM, a Jorge, en la persona de Jorge ADM, por la oportunidad y la utilidad de este tipo de eventos. Y en particular que nos dé la chance al sector empresarial de tener micrófono, ahora sí, de tener micrófono y de poder hablar, como estamos haciendo hoy, con los ministros sentados en la mesa, de una forma clara. Entonces, eso es la oportunidad y la utilidad al mismo tiempo. La utilidad la tenemos que demostrar nosotros, tenemos que poder dar mensajes claros, coherentes, y después hay que ser consecuente con el mensaje, ¿no? No basta venir acá, dar un mensaje y después no ser consecuente con esos mensajes, con los actos. Así que, Jorge, muchas gracias, sos un fenómeno, felicitaciones. Brevemente, me toca a mí hablar de la construcción. Voy a hacer una caracterización de la industria, simplemente para que todos tengamos una base de información similar y poder entender nuestra industria. Y como tenemos 20 minutos, no voy a hablar más de 20 minutos, vamos a tomar una variable que creo que representa bastante bien la industria, ahora cuando la explique, que es la variable humana, la variable más humana que uno puede tomar cuando está hablando de esto, que es el empleo. ¿Qué es lo que provoca, dónde pesa la construcción en el empleo en el país? La construcción en los últimos años emplea del orden de 55.000, 56.000 trabajadores cotizantes del BPS, directos, pero también emplea cuentapropistas, empleados públicos que trabajan para la construcción, esa placa venía después, empleado público, también asesores, y también hay trabajo informal. Eso suman unos 75.000 empleos más. Estamos hablando de arriba de 100.000, 130.000 empleos directos en la construcción. Si a eso le sumamos los empleos indirectos, barracas, fletes, la logística asociada a la construcción, estamos hablando de 70.000 más, estamos hablando de 200.000 personas que trabajan directa e indirectamente en la construcción. Y si hacemos una vueltita más y consideramos el trabajo inducido, es decir, lo que gasta el trabajador de la construcción inmediatamente, una vuelta de ese trabajador, son como 50.000 personas más. Es decir, 250.000 personas en nuestro país se mueven con la construcción. Eso es el 16% de la población ocupada. Es una cifra importante. Y esa es una cifra que quiero que quede ahí para ver cómo pesa la construcción. Después, y ustedes se me adelantaron con la placa, pero la placa es esta. Ha sido muy claro el gobierno, ¿no? Y hoy estamos acá para hablar de las expectativas que tenemos del gobierno. Y tenemos que honrar el planteo.
Y el gobierno ha sido muy claro. El plan del gobierno se sustenta en el crecimiento. Sin crecimiento no va a haber condiciones para repartir y para cumplir los planes de crecimiento, que lo dijo muy bien el ministro Don el día que asumió y lo reforzó la ministra Cardona el día que asumió, repitiendo exactamente las mismas palabras. Y nosotros tenemos que ser también consecuentes con esto. Todos tenemos que estar de acuerdo que la economía tiene que crecer. Debería ser un pacto nacional. Todos tenemos que hacer acciones para que la economía crezca. Y cada una de las acciones que tomamos en nuestras empresas, en el Estado, en nuestras actividades sociales, deberían apuntar a mejorar el crecimiento. Si nosotros nos planteamos eso permanentemente, vamos a empezar a incorporar distintas prácticas que nos van a permitir vencer algunas inercias. A ver, ¿es fácil? No es fácil. Directamente ligado al crecimiento o como una condición necesaria la inversión. Sin inversión difícilmente haya crecimiento. Y la inversión, voy a tomar cifras del ministro Done, más o menos para tener un crecimiento saludable y sostenible deberíamos tener una inversión del orden del 20% del Producto Bruto, más o menos. Son números referenciales, pero que nos marcan objetivos. De ese número, un 75-80% responden a inversiones privadas. El resto a inversiones del Estado. De las inversiones privadas, variadas, de las grandes inversiones privadas, plantas de celulosa, el sector logístico, la vivienda privada, la industria, el mundo del software. Todas esas inversiones requieren de un clima apropiado, de estímulos apropiados, que son los que tenemos que nosotros entre todos cuidar, y el gobierno tiene que tener una visión integral. Y cuando digo una visión integral, digo que el Ministerio de Economía claramente tiene que sostener la macroeconomía, tiene que revisar, pero también mantener determinados estímulos. No se puede parar la máquina para pensar qué es lo que tengo que hacer. La máquina tiene que seguir andando, la podré ajustar, la podré empujar, pero la máquina siempre tiene que estar andando. Entonces el Ministerio de Economía tiene que jugar un rol importante, pero no solo el Ministerio de Economía. Si queremos una visión, un planteo integral del gobierno, los otros ministerios tienen que actuar en consecuencia dentro de ese plan integral. Y en particular el Ministerio de Trabajo. No voy a repetir algunas de los conceptos vertidos acá por mis colegas de otras cámaras. Básicamente estamos de acuerdo en lo general. Yo creo que el Ministerio de Trabajo tiene que velar por un clima laboral que se alinee con esta palabra, con el crecimiento. Y ese es el leitmotiv. Nosotros tenemos que trabajar para apuntalar el crecimiento. Y las relaciones con los trabajadores tienen que tener, lo que estamos haciendo va en la línea del crecimiento, va en la línea de la productividad. Tenemos cómo agrandar la torta para repartir un poco más. Si no, es imposible. Si no, no lo vamos a lograr. Y vamos a seguir en un estancamiento, porque mirémonos un poquito. Somos un país que se siente orgulloso de lo que ha conseguido, ¿no? País, 40 años, festejamos hace poco de democracia, pero no nos vamos a quedar siempre con lo mismo. Eso ya está consolidado. Vamos a dar un pasito más. Vamos a animarnos a romper algún otro paradigma y a dar un pasito más, a ver si esa escalera que ustedes ven ahí con los trabajadores le agregamos otro tramo más y seguimos en la senda del crecimiento. Y eso no es gratis, obviamente que no es gratis. Entonces el gobierno tiene que hacer determinadas tareas, nosotros tenemos que hacer otras tareas también. Y probablemente tengamos que tener una apertura distinta hacia algunos temas. Por ejemplo, y vamos a poner el gato arriba de la mesa, hemos hablado y discutido muchas veces con el ministro sobre la desindexación
salarial ya lo conocen, pero también en cuanto a los ajustes paramétricos de las obras. Y bueno, eso es algo que va a estar arriba de la mesa y por supuesto que lo vamos a analizar y por supuesto que lo vamos a desmenuzar y vamos a intentar encontrar la solución para alinear los objetivos e ir por el crecimiento. No puedo, si estoy hablando de la inversión privada, estamos dentro del capítulo de inversión privada, quiero poner un ejemplo. Hay industrias pujantes en el país. Quiero poner el ejemplo de la industria forestal. La industria forestal es una industria que ha venido creciendo sostenidamente en los últimos 20 años. Ha derramado en todo el país. Tenemos 3 plantas de celulosa de ultísima generación, con players de nivel mundial. Yo lo que creo que hay que hacer en esa industria es que seguir apuntalándola. Con evidencia, ¿no? Con evidencia y seguir apuntalándola. Y además, a los inversores de ese porte que juegan en la liga, en la A, hay que doblarle la apuesta. Hay que decirle, bueno, ya tenés 3 plantas de celulosa, tenés una inversión brutal, ¿qué más podemos hacer en este país? ¿Qué otra cosa podemos hacer con ustedes en este país? Y sentarse en la mesa a evaluar, pero no es tan difícil porque no son tantos los jugadores. Y tampoco somos un país que tenga una lista enorme de rubros para crear negocios. Entonces, aquellas cosas que andan bien, protejámoslas primero y veamos si no las podemos ampliar. Me parece de sentido común. Hablemos un poco de la inversión pública que responde a ese 20-25% de inversión, pero que tiene un rol y una función estratégica fundamental, que es la inversión en infraestructura pública es, permítanme decirlo en términos de ingeniería informática de sistema, es la capa física del modelo. Los informáticos hablan de la capa física, que es el hardware, y arriba de ello van los software. Bueno, esto es la capa física. Nosotros construimos la capa física. Las carreteras, los puentes, los ferrocarriles, los puertos, la línea de alta tensión, la fibra óptica, los saneamientos. Esa es la capa física del país. Arriba de eso se apoya el software, donde muchos de los empresarios acá desarrollan los negocios. Es muy importante invertir bien en la capa física. Es fundamental invertir bien en la capa física. No quiero pasarme de vista la inversión en infraestructura social, que ahora más adelante voy a hacer alguna mención sobre las viviendas. Para invertir bien en la capa física, para invertir bien, la clave es elegir bien los proyectos, tener una buena selección de proyectos donde el Estado va a invertir y hacer una buena depuración de los proyectos, porque en la elección del proyecto está el éxito del segundo que va a apoyarse arriba de esa infraestructura. Para eso nosotros tiramos hace tiempo la idea de una agencia de infraestructura. ¿Esa idea es básicamente para todas las obras del país? No. Es para que exista una funcionalidad dentro del Estado que permita una planificación de largo plazo de aquellas obras importantes que exceden los periodos de gobierno y que siempre se esté generando ese banco de proyectos importantes para planificarlos con tiempo. Luego generar la competencia adecuada para que las empresas que se presenten y ejecuten esos proyectos tengan las habilidades necesarias, pero eso es una función importante que el Estado tiene que adquirir. No podemos estar cada 5 años esperando que venga la carta de los Reyes Magos con el plan de infraestructura que vamos a hacer. Tenemos que ir teniendo otro horizonte que nos permite planificar, nos permite invertir y también le permite a empresas del exterior mirar el país de otra manera. Y siempre estoy hablando del mundo de la infraestructura. Sin reglas claras de largo alcance, para los grandes proyectos es muy difícil. Y después pagamos las consecuencias. El Estado tiene múltiples agencias, subagencias, mini agencias, por sectores. Yo creo que lo que hace falta es alguien que mire un poquito más de arriba la cancha y elija aquellos grandes proyectos.
Al final me gustaría hacerle algunos comentarios sobre algunos rubros al pasar, como por ejemplo, se ha hablado mucho de la movilidad urbana, estamos totalmente de acuerdo, nuestra industria es uno de los temas a atacar, habrá que elegir bien el proyecto, ver por dónde se empieza, no hacer experiencias, sino buscar cosas que sean, que tengan antecedentes, e ir para adelante porque esa realmente creemos que es uno de los lugares donde hay que invertir. Hoy les hablaba de vivienda y ahí lo quiero dividir en dos. Vivienda para los deciles más bajos de la sociedad, gran debe que tenemos como sociedad, enorme debe que tenemos de hace muchos años, y esto va para todos, que no hemos podido hacer una política de shock y realmente atacar al sector más humilde de la sociedad. No le hemos pegado el instrumento todavía. Hay algunos instrumentos ahí que están arrancando, como el plan Entre Todos, que capaz que es al que hay que apuntalar, pero ahí realmente creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande, Ministerio de Vivienda mediante, Ministerio de Economía también, y ver cómo se puede hacer un plan importante para atacar a ese sector que sabemos que va de la mano con la pobreza infantil y que no podemos mirar por otro lado, hay que gastar la plata ahí. La otra cara de la moneda, algún comentario sobre la vivienda promovida. A ver, cuadro que gana no se toca, cuadro no lo puedo aplicar hoy en día yo, pero cuadro que gana no se toca. Es decir, la vivienda promovida funciona bien. Hay que recorrer, justo tengo un ministro de Economía más bolso que tengo el contrapeso con el secretario. La vivienda promovida, ustedes recorran el Cordón, la Blanqueada, el centro, ha sido muy importante. Es una ley, la vivienda promovida arranca como la vivienda de interés social, que es una ley de 1968. Luego en el 2011 se la reformó y se transformó, se hicieron unos cuantos cambios, vamos a ir rápido, y luego últimamente con algunas desregulaciones se transformó en vivienda promovida, se llamaba vivienda de interés social. Y desde el 2011 a la fecha se construyeron más de 36.000 unidades, 78% en Montevideo, pero se construyó mucho en Canelones, se construyó en Maldonado y en algún lugar del interior del país. Yo creo que el único cambio que me animo a decir que capaz se podría considerar es la zonificación. Analizar bien cuáles son las zonas más aptas para ese tipo de desarrollo. Pero honestamente el mercado funcionó bien, impactó sobre el mercado de alquileres, bajaron los alquileres, la calidad de las obras es muy buena, yo no estoy de acuerdo con eso que se dice por ahí, de que son obras que no son de calidad, no es cierto eso. Siempre hay alguna más o menos, pero basta recorrer los edificios, muchos arquitectos uruguayos trabajaron en ese diseño, recorran el Cordón y vean cómo han cambiado algunos barrios, el centro mismo, y eso es muy importante, Entonces la ley de vivienda promovida es un instrumento válido que esperamos siga funcionando. Logística. Y en logística, si será importante cuando nos definimos como un país hub, ¿no? Desde nuestra independencia, pero que cada vez más se pone más de manifiesto y cada vez más hay negocios vinculados a la logística en nuestro país. El problema que tenemos en esta parte del mundo, en esta región, nosotros tenemos un serio problema de integración. Somos un desastre en la región desde el punto de vista de integración. Basta ver lo que es pasar la frontera de un país al otro, dos puestos fronterizos, uno de un lado, otro del otro, ver lo que es en verano, cuando vienen los turistas que le tendríamos que poner una alfombra roja, un tubo que vinieran directo y hay colas de kilómetros. ¿Saben dónde anduvo bien? En la interconexión eléctrica, por necesidad, porque si no nos quedábamos sin luz nosotros y después a veces los brasileros se quedaban sin energía. Entonces no tuvimos más remedio que interconectarnos. Ese es un buen ejemplo de interconexión. Pero tenemos una mala interconexión vial, que hay que trabajarla. Y después hacia adentro del país.
Hay algunas cadenas productivas que mejoraron mucho su capa física, es decir, por dónde transportan su mercadería. Por ejemplo, la forestal. La forestal es una cadena completa. La madera sale del campo en camiones, tiene carreteras aceptables, con tritrenes o bitrenes, llega a las plantas de celulosa. Las plantas de celulosa o transportan vía marítima o transportan vía ferrocarril, llegan a un puerto que se está dragando a 14 metros. O sea, esa cadena está completándose, tiene todos los eslabones bien engarzados y todos resisten lo mismo. Ahora, los granos no pasa así, los granos les está faltando. Se hizo una inversión muy grande y hay que reconocerlo en el gobierno anterior en infraestructura vial. Basta recorrer el país para ver la cantidad de obras que se construyeron, pero falta completar las cadenas. Esas obras viales tienen que ser conectadas con refuerzo de puentes, bypasses a algunas ciudades y llegar a los puertos. Y eso, yo estuve hablando con productores, referentes, Marcos, Guigú, Jorge Erro, gente que conoce de este rubro, y realmente ellos tienen cuantificado cuánto le pesa no tener los puentes para que ellos puedan utilizar igual que la madera los bitrenes o los tritrenes. Es un cambio del 15-20% para el productor, es muchísimo. Entonces, la hidrovía famosa, pero yo no esperaría la hidrovía. Hay cosas que se pueden ir haciendo para completar la infraestructura vial que darían un salto de productividad a determinados productores. Ni que hablar del riego, que por todo lo que estamos escuchando, el riego va a estar en la agenda, bienvenido. El riego va a aumentar los volúmenes, pero si aumentamos los volúmenes, necesitamos una cadena logística eficiente que nos permita sacar toda esa producción. Bueno, time's up. Para terminar, simplemente me recojo el guante de, creo que fue Leo, que habló de una red social. Nosotros desde la Cámara tenemos una relación, honestamente, muy buena con el sindicato, de diálogo, tenemos nuestras grandes diferencias, pero hemos construido muchas cosas juntos. Tenemos fondos que ayudan a la familia del trabajador, fondos que funcionan muy bien, con gente honesta que trabaja en esos fondos, que durante muchos años han ayudado a la familia del trabajador de la construcción, y yo le voy a plantear al Zunca y le voy a plantear al gobierno, particularmente al MIDES, al Ministerio del Interior también y al Ministerio de Trabajo, nosotros deberíamos hacer con la construcción un plan para ayudar a las personas que viven en la calle. La pobreza infantil yo creo que el gobierno la tiene claramente en la agenda y la va a atacar, me consta, yo los estoy viendo que van para ese lado. Pero nosotros no podemos caminar por la calle, salir de nuestra empresa, de nuestra casa y tener una persona durmiendo ahí y naturalizar eso. ¿Cómo vamos a naturalizar eso? Y bueno, hay un censo que estamos hablando de entre 3.000, 4.000 personas que están en esa situación, no es nada. ¿Cómo como uruguayos no vamos a poder recuperar a alguna de esas personas con ayuda, con asistencia? Tenemos todo para armar esa red y poder recuperar a alguna de esas personas y empezar a generarle un poquito de hábito de trabajo, aunque sea part-time, aunque adquiera el hábito de la higiene, de la dignidad y de poder entrar en un circuito que capaz que con esa mano que le damos lo sacamos del pozo en que está. No podemos mirar para el costado y pasar al lado de una persona que está en el piso durmiendo. Yo me resisto a vivir en un país que hace eso. Así que primero los invito a todos los que están acá. Nosotros vamos a lanzar esa cruzada desde la Cámara y la vamos a llevar adelante. Muchas gracias a todos. Agradecemos la disertación del presidente de la Cámara de la Construcción. Ahora invitamos a la ronda de preguntas. Bien, buenas tardes. Nos ha pedido la organización una sola pregunta para que responda cada uno de los que han expuesto esta tarde aquí en este primer almuerzo 2025 del ciclo de almuerzos de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing.
Estábamos mirando con Alfredo Dante, el presidente de la Asociación Rural arrancó diciendo que el tipo de cambio sigue siendo un problema complejo y determinante. Lo ratificó el presidente de la Cámara de Industrias, que es lo que estábamos mirando un día como hoy, pero del año pasado el dólar estaba a 37 pesos, hoy está a 42, para decir cifras redondas. Seguro la pregunta podría ser a las cámaras a cuánto tendría que estar el dólar hoy, pero no va a ser esa la pregunta. Habló el Estido, por ejemplo, de la propuesta de reducción de la jornada laboral. No va a ser esa tampoco la pregunta, o sea que hemos llegado al acuerdo con mi querido Alfredo de una sola pregunta, como nos pide la organización, y es esta. Bueno, como tenemos que buscar los titulares, digamos, como tenemos que buscar los titulares de formación profesional, se nos ocurrió con Miguel preguntarles a cada uno de ustedes qué factor, qué declaración, qué anuncio del nuevo gobierno le genera más preocupación al sector empresarial. Vamos con Patricio Cortabarría como primera persona que va a responder. Hola. Tiempo para pensar, no, nada, cero. No, a ver, creo que particularmente en diferentes institutos en los cuales estamos abocados, un poco creo que muy en concordancia con lo que dijeron mis tres colegas, tenemos que ver cuáles son los factores que realmente hacen a la agenda de crecimiento, porque sin ese crecimiento no va a haber ninguna mejor distribución ni ningún crecimiento para toda la sociedad. Y creo que hay que trabajar en los planes estratégicos de los diferentes institutos que integramos para lograr eso de mejor manera. Hay ciertas miradas un poco más localistas, internas. Nosotros como país, desde el punto de vista del agro, es un país, como dije, exportador. Necesitamos un nivel de apertura, un nivel de visión más extra fronteras que la interna. Eso es lo que más me preocupa quizás hoy. Leonardo García. Hola. Sí. ¿Por qué ser negativo ahora, no? No, comparto lo que recién decían, no tengo una mirada negativa, todo lo contrario, más que nada por la apertura del diálogo, y es lo que buscamos siempre del sector empresarial, tratar de dialogar y ser escuchados. En la medida que seamos escuchados, el objetivo es el mismo. Cuando el objetivo es el mismo, después nos tendremos que poner de acuerdo cómo llegamos a ese objetivo. Así que no hubo nada que nos sorprenda o nos preocupe demasiado, sino lo que fue mi presentación, que es la mayor preocupación, el tema de la jornada laboral, pero sabíamos que iba a estar en la mesa. Bastaba leer el programa del gobierno que ganó para saber que eso iba a estar arriba de la mesa. No obstante, planteamos la preocupación de lo que puede implicar esa discusión. Julio César Lestido. Hola. Bueno, la verdad que ninguna me ha generado preocupación, ninguna de ellas. Pero quiero decir algo. Desde que asumió el nuevo gobierno o de que ganó las elecciones, parece que todos estamos buscando la vereda de enfrente al enemigo. Y nos preguntan permanentemente cuáles son las expectativas, cuáles son las situaciones, qué dicen. Mi función como presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay es tender puentes, trabajar para que este país crezca. Me voy a sentar con lo que me tenga que sentar para trabajar y poner todo lo mejor de mí para que esto salga adelante. No creo en las divisiones y no me gustan más las divisiones que estamos viviendo en el país. Creo que tenemos que ser lo suficiente maduros y dar vuelta a la página para sentarnos en mesas y trabajar por lo que realmente queremos. No tengo ningún comentario a ninguna de las propuestas o comentarios que ha hecho el gobierno hasta ahora. Como dije, mi misión es trabajar, tender puentes y acordar. Si no lo logro, el que se tiene que ir soy yo y tiene que venir alguien en mi lugar. Gracias. Alejandro Rival, que sé que estás preocupado por el San Antonio Bulo Bulo que va a enfrentar a Peñarol en la Libertadores, pero además de eso... Bueno, ¿cuál es la próxima pregunta? No voy a responder esa pregunta. ¿Cuál es la próxima?
Esta pregunta que hacía No. Alfredo antes no la vas a responder. Ya la respondieron. ¿Cuál es la próxima? Bueno, ya que hacías hincapié en el empleo y lo que significa la Cámara de Industrias en empleos directos e indirectos, hay una encuesta que habitualmente hacen algunas consultoras y hace, por ejemplo, los colegas de búsqueda, que es la expectativa de empleo o de contratar gente este año en la industria de la construcción, ¿cuál es? Y se la extendemos a los otros. Bien, esa sí la voy a contestar. La construcción es una industria que tiene una característica que es la inercia, ¿no? Las obras se extienden y no están en el calendario de los cambios de gobierno. Hay muchas obras que están a caballo de los cambios de gobierno. Entonces, en la medida de que lo que yo dije hoy, que no se pare la máquina, que se sigan manteniendo los estímulos y las reglas de juego mientras que se piensan otras cosas, yo no digo que no. Por ejemplo, en la vivienda promovida, mientras que se sigue invirtiendo en algunos sectores, como por ejemplo la infraestructura logística que estuve hablando, el nivel de empleo está bastante consolidado en 55.000 trabajadores registrados en BPS, que es un número bueno, un número alto, difícil de sostener, pero yo creo que uno de los objetivos debería tratar de ser mantenerlo. Y eso es lo que yo llamo la máquina andando. Con la máquina andando uno tiene que ir empujando los nuevos proyectos, pero la presentación mía fue por esa línea más o menos. Patricio, con respecto a la expectativa de empleo en el sector agropecuario, podríamos decir. Bueno, creo que quizás positiva. Hoy el sector de la carne está viviendo una nueva primavera, por decirlo de una manera, con estos mercados de los que hablé hoy. Estamos con valores que se vienen realmente recuperando en el tema carne, o sea que por ese lado, más allá que la ganadería de repente no es tan empleadora de ese punto de vista, va a generar una ola de empleo secundario o de inducidos, indirectos o inducidos en el sector. Creo que eso probablemente sea positivo. No es el caso de la agricultura, media planchada en sus valores, que probablemente sea lo contrario. Leonardo. En el sector industrial, como decía la gráfica que tenía en la presentación, en el sector industrial estamos empleando a datos a diciembre alrededor de 160.000 puestos de trabajo directos y unos 100.000 indirectos. La verdad que vemos con preocupación el tema del empleo en el sector industrial, ya que las empresas con mano de obra intensiva son las que más dificultades tienen y más problemas de competitividad tienen. Por eso creemos que es un tema que tenemos que abordar con suma urgencia para valorar el empleo por sobre el salario. Julio. Bueno, el sector comercio y servicios el año pasado tuvo un crecimiento en todo el año, fue un crecimiento interesante. Y bueno, a nosotros lo que nos preocupa es sobre todo el informalismo, sobre todo en algunas regiones del país. Ese es un tema complejo que hay que abordarlo, por eso nosotros hablamos hoy de mirar a las empresas de acuerdo a su tamaño y su región donde están ubicadas. No nos olvidemos que las empresas que están en la frontera no tienen competidores directos, internos, compiten con el Brasil o compiten con la Argentina. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho, buscar mecanismos que les permita a eso sobrevivir. Pero en definitiva, nosotros hemos tenido un crecimiento, ha habido un crecimiento del empleo el año pasado y que anduvo entre el 2023 y 2024, si no me falla la memoria, estuvimos con un crecimiento de casi 36.000 puestos de trabajo, y hablo a nivel de todo el país y en todas las actividades. O sea que lo que tenemos que seguir es trabajando para cuidar eso y, sin dudas, poder bajar el informalismo, apoyar a los que están más necesitados y buscar mejores condiciones para que no caiga el empleo. Como me permiten la del estribo, usted el estribo de alguna manera fue de los más enfáticos cuando habló del diálogo social, pidió que se respete la voluntad popular. Me gustaría conocer la visión del resto de las cámaras, con qué expectativa van a ese diálogo social y qué propuestas tienen para hacer en el diálogo social. No, al resto. La suya quedó bastante clara. Ya tuvimos un diálogo sobre este tema y obviamente que si invitan a la Cámara de Industria va a participar en dicho diálogo, porque es
una propuesta del Ejecutivo. Lo que sí creemos que podemos tocar algunos matices o reformar algunos matices, pero no estar todo el tiempo modificando el fondo de la cuestión, porque eso genera incertidumbre de futuro y no es una buena imagen para el país. Entonces creo que tenemos que abordar algunos temas que va a ser fruto de este diálogo al que invita el gobierno, pero creo que sin grandes modificaciones de fondo, ¿no? Y atacar realmente el problema, bueno, creo que por ahí. ¿Igual? El diálogo social de la seguridad social. A ver, yo ya lo he dicho por ahí públicamente, nosotros estamos totalmente abiertos a sentarnos a la mesa, tenemos nuestras posiciones, vamos a ir con total honestidad intelectual y este es un tema de matemática. Al final vamos a terminar haciendo cuentas todos y estamos abiertos a razonar así, corregir eventualmente cosas, pero es un número, es matemática pura, son ecuaciones esto que hay que resolver, no hay vuelta. ¿Corría? Bueno, creo que si se abre el debate habrá que participar de vuelta, pero entiendo que la ciudadanía habló, se trabajó más de 5 años, fue una reforma diagnosticada por todos los gobiernos anteriores y que se puso en consideración este último periodo. No se estuvo de acuerdo por parte de la gremial sindical, se llevó a un plebiscito y se votó en contra. O sea que si hay un diálogo va a haber que sentarse a conversar como siempre, pero creo que para mí es un tema laudado. El martes 8 de abril la disertación será del ministro de Economía, Gabriel Odone. Así que los invitamos, hay que reservar con tiempo porque ya hay mucha expectativa. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing hemos dado por iniciado este ciclo 2025 gracias a los expositores.